Bueno, 27 de octubre de 2017, cuando Antonio Lucas pensó que tú y yo podríamos tener una conversación en el Festival Eñe, ni se le pasó por la cabeza, o sí, porque él es visionario, que tenía que ser hoy, Javier. Y 27 de octubre de 2017, dentro de unos años, recordaremos una fecha histórica, que dicen, para abundar en el tópico. Pero yo quería, sobre todo, hablar contigo del procés, pero del procés de hacer novelas, que es distinto, ¿no? E incluso más enjundioso que todo este Celtiberia show que estamos viviendo en la parte mediterránea donde tú vives. De todas formas, quiero decirte una cosa. Bienvenido a Madrid. También. Y aquí también. Ciudad abierta. Gracias, muchas gracias. La primera pregunta es, ¿cómo estás? Normal. Yo estaba viendo esta tarde esto en televisión y parecía que estaba viendo un programa de televisión y no un acontecimiento histórico. ¿Tú has visto algo o todavía no te lo crees? ¿Qué pasa? Es que ya hemos visto tantas cosas. Es muy triste y muy raro al mismo tiempo, ¿no? Yo no dejo de acordarme de una frase de Bernard Shaw que dice: lo único que se aprende de la experiencia es que no se aprende nada de la experiencia. Porque repetimos una y otra vez errores que ya hemos cometido. No. Los historiadores dicen que la historia nunca se repite, pero no es verdad. La historia se repite siempre, solo que se repite con máscaras tan distintas que a veces es difícil reconocerla. Y yo, como he venido yo a hablar aquí de mi libro, vamos a hablar de mi libro, Sí. que es lo que me interesa. No, porque cuando es decir, en estos años hemos vivido una verdadera recuperación de los errores que cometimos, no en España, no en Cataluña, sino en Europa y en Occidente en los años 30. Esto es una cosa flagrante. Claro, la historia siempre se repite de modos distintos, pero se repite en lo esencial. Porque los seres humanos cometemos una y otra vez los mismos errores. Es decir, después de la crisis del año 29, pues aparecieron una serie de fenómenos, ¿verdad?, que ya habían aparecido antes y se desarrollaron y que acabaron de manera catastrófica, como todos recordamos. Después de la crisis del año 2008-2009 hemos vuelto a cometer los mismos errores, o errores muy parecidos. Hemos vuelto a la política épica y sentimental, hemos vuelto a los líderes carismáticos, a las soluciones mágicas, etcétera, 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 etcétera. Lo que ocurre en Cataluña en realidad no es más que una manifestación más de lo que ha ocurrido en Occidente. Es decir, esto hay que relacionarlo con el ascenso de los populismos en Europa, no en Occidente, es decir, con la aparición de un señor como Trump, como un fenómeno como el Brexit, como los populismos que han aparecido en toda Europa. Esto es una cosa así. Es decir, cuando empezó, y yo esto lo he dicho muchas veces, es decir, la crecida del independentismo catalán fue la primera manifestación del populismo en España. Eso es lo que fue. Y ahora estamos viendo el último latigazo que no sabemos cómo va a acabar. Pero es eso. Y esto ocurre, en mi opinión, Jesús, porque realmente olvidamos el pasado. Es decir, vuelvo a la frase de Bernard Shaw: lo único que se aprende de la experiencia es que no se aprende nada de la experiencia. Pero se aprende algo, lo que pasa es que se olvida. Es decir, la transición salió bien. Yo estoy contra el cliché del pacto de olvido. Totalmente, bueno, sé que es falso. Porque lo que hubo en la transición no fue un pacto de olvido, fue un pacto de recuerdo. Es decir, todo el mundo, si salió bien, podemos discutir luego los resultados, hay una gran polémica sobre esto ahora, tal, podemos discutirlos y, en fin, infinitamente, ¿no? Pero si eso funcionó, es decir, si se salió de una dictadura y se creó una democracia, no fue porque la gente hubiera olvidado el pasado, no fue porque hubiera un pacto de olvido y porque hubiera olvidado la guerra y porque hubiera olvidado el franquismo y todo eso. No, salió bien porque la gente lo recordaba muy bien. Desde los líderes que
que hicieron el cambio, o sea, desde los Suárez, Carrillo, etcétera, etcétera, hasta la gente normal y corriente como tus padres y mis padres. Se acordaban muy bien. Y precisamente por eso... Y precisamente por eso la cosa funcionó. Porque sabían lo que era una guerra, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Querían volverlo a repetir. Y no querían volverlo a repetir. Puedo poner un ejemplo elemental, muy sencillo, y es el 23 de febrero de 1981, sobre el cual escribí un libro que se titula Anatomía de un instante. Sí, la gente no salió a la calle. Yo recuerdo llegar a mi casa y mi madre, cuando yo le dije que me iba a la universidad, lo primero que hizo fue agarrarme del brazo y decirme, tú no sales. Porque ella salí porque había una chica muy guapa esperándome en la universidad. Bueno, esperándome no. Ella no sabía que me esperaba, pero yo sí sabía que... Bueno, en fin, ya me entienden. Eso es parte de la novela. Es parte de la cosa. Pero todo el mundo lo recordó muy bien. Mi madre era una niña cuando estalló la guerra, pero mi madre, que es la protagonista del libro del cual hemos venido a hablar aquí, que la verdadera protagonista para mí, pues ella, el olor de la guerra lo tenía y sabía lo que era una guerra. Y cuando el tejero entra, sabe lo que está pasando instantáneamente, ¿verdad? Porque forma parte de su experiencia. El problema es la gente que ya no tiene experiencia de eso, es decir, los más jóvenes. Y para los más jóvenes, que creen, algunos de los cuales creen que los actos no tienen consecuencias, y no es verdad, los actos tienen consecuencias, y los actos correctos generan consecuencias buenas, y los actos incorrectos generan consecuencias malas, ustedes perdonen la obviedad, pero hay que decirlo, pues no, estas cosas... Esto me lo dijo una amiga... No es que no tengan memoria, es que tienen desconocimiento. Claro. Este es el problema de las nuevas generaciones. Es que memoria no a pueden nivel tener. general, pero también quizá en Cataluña en particular, porque, como me decía John Elliot en una entrevista esta semana, bueno, también se ha falseado la historia en las escuelas, curiosamente, ¿no? Pero no solo en Cataluña, sí, en todas partes. En todas partes. Ese es el problema, es decir... Pero todos tirando, barriendo para casa. Por supuesto. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a hablar de mi libro, que todavía no voy a hablar de mi libro. ¿Cuál de ellos? Estamos intentándolo, pero no hay manera. Podemos hablar de Soldados de Salamina, vamos a hablar de Anatomía, ya estamos hablando. No, pero vamos a hablar... No, el último. Del Monarca. Claro. El Monarca de las Sombras. Mira, es muy sencillo. Última obra maestra. Ese libro habla de un chico que pertenecía a mi familia, 17 años, cuando estalla la guerra, 19 cuando muere en la batalla más cruenta de la historia de España, que es la batalla del Ebro. Bien, este chico, yo había oído hablar siempre de él, toda mi vida. Era tu tío. Era mi tío abuelo, era tío de mi madre, era en realidad casi hermano de mi madre. En realidad este libro habla de algo común a todos nosotros. Yo hablo de mi familia porque es lo que más cerca me pilla, ¿no? Unamuno decía, yo hablo de mí mismo porque es lo que más cerca me pilla. Bueno, yo también lo hago. El caso es que todos cargamos con esta herencia, ¿no? Esta herencia de la guerra. Todos tenemos en nuestras familias historias de este tipo, ¿no? De alguien que murió, etcétera. El héroe de mi familia era este chico. Mi familia era franquista, este chaval se llamaba Manuel Mena. Mi familia era una familia de pequeños propietarios rurales de Extremadura, gente que comía y poco más. El pueblo se dividía entre gente que comía y gente que comía un poquito y gente que casi no comía. Esas eran las grandes diferencias sociales que había en mi pueblo, no había más. Entonces mi familia era de esas, y este es un chico con inquietudes intelectuales, que es el primero de la familia que estudia, casi el primero del pueblo que estudia, se va a estudiar, y cuando está a punto de empezar su carrera, es un chaval muy brillante, con muchos, insisto, curiosidades, inquietudes intelectuales, y estamos hablando de un pueblo de Extremadura, remoto, perdido, o sea, desconectado de todo. Iba Hernando, que es donde naciste tú. Iba Hernando, al lado de Trujillo, se alista en las tropas de Franco y, como digo, hace la guerra hasta que muere. Bien, entonces esto para mi madre fue una cosa extraordinaria, este chico era un héroe para ella, obviamente. Mi madre tenía 5 años cuando estalla la guerra, 7 cuando él muere, y insisto, obviamente para ella este chico era un héroe, era el hombre valiente, le quería mucho, y era el hombre valiente que había ido a la guerra a defender la familia, la religión, la patria, estos valores en los que ellos creían, y desde que tengo uso de razón, ella me habla de este chico. Y para mí entonces ha sido como una presencia permanente. Pero también confiesas que incómoda al ser falangista. Muy incómoda, porque representaba el peor pasado de mi familia, el peor pasado de mi país, nuestra peor herencia. De eso habla este libro. Este libro no habla de la guerra civil, habla de la herencia de la guerra civil, con la cual todos cargamos, o si lo prefieres, de la herencia de violencia con la cual todos cargamos. Sí. De eso habla este libro realmente. No habla del pasado, habla del presente. Pero a lo que iba, ¿por qué mencionaba esto a propósito de lo que estábamos hablando? Porque no hace mucho en nuestro...
tu periódico y en parte mi periódico, porque yo escribo columnas allí, en El País, apareció un artículo de un escritor, se llama Barrero, un joven escritor, donde hablaba de cómo antes de que el libro aparezca, antes de que este libro aparezca, ya hay gente muy notoria que, bueno, que arremete contra el libro. Y en las redes se monta una especie de cosa brutal. Esto lo contaba él. Él, por ejemplo, hablaba de un Preventivamente, ataque preventivo. Eso es. El linchamiento preventivo, ¿no? Eso es. Un famoso politólogo, cuyo nombre vamos a omitir, una persona muy conocida, que en una tertulia radiofónica, pues habló muy mal del libro y tal, y entonces el chico este que escribió el artículo le preguntó, oye, ¿pero lo has leído? Y el otro dijo, no me hace falta. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Claro, que simplemente que hablaba de un fascista. Y si tú hablas de un fascista, ya está, ya eres fascista, se ha acabado, ¿no? ¿Qué ocurre? Ocurre que ¿en qué consiste olvidar el pasado? Consiste en olvidar el pasado de verdad. Es decir, la gente hoy, pero no en Cataluña, no estamos hablando de Cataluña, estamos hablando de todas partes. La gente hoy, Jesús, cree que los fascistas eran gente que tenía cuernos. Y que era gente muy mala, y que se les notaba en la cara, y que eran horribles. Y tal. Los fascistas, el fascismo en Europa fue la moda en los años 30. La moda, y era lo moderno, y era lo seductor, y era lo antisistema. Y la democracia era un rollazo, era una cosa de viejos. Unamuno, otra vez nos sale Unamuno, le llamaba el charlamentarismo. Una cosa de viejos, una cosa corrupta, una cosa, ¿verdad? Sí. Y la moda era aquello, esas soluciones atrevidas, era lo juvenil, era lo vanguardista, era lo atractivo. Semprún contaba muchas veces que cuando aparecen los nazis en París, joder, pero si eran guapos todos, altos, simpáticos, extraordinarios. Claro, entonces la gente incurre en los mismos errores porque la versión que tenemos del pasado está totalmente falsificada, edulcorada, ¿verdad? Si supiésemos lo que fue verdaderamente el fascismo, reconoceríamos en muchas de las cosas que vemos hoy en España elementos del fascismo. La política épica y sentimental. El fascismo era antisistema. Manuel Mena, el protagonista de esta novela, que era tu tío, que era mi tío, que era el protagonista, digamos, aparente de esta novela, fue uno de los miles y miles, por no decir millones, de chavales, miles y miles de chavales, por no decir millones, insisto, que fueron literalmente abducidos. Abducidos y aducidos. Seducidos por esa fascinación extraordinaria que conllevaban estos movimientos populistas de aquel momento, porque el fascismo, el comunismo fueron una forma de populismo. Y repetimos los mismos errores por eso. En el momento en que tú olvidas el peor pasado, ya estás preparado para repetirlo. Es lo que nos está pasando, ahora. Este libro trata de eso, de intentar entender nuestro peor pasado. Has dicho por protagonista aparente Manuel Mena, que es una presencia constante, sistemática, porque yo más creo que este es un libro sobre tu madre, o para tu madre. No, y sobre mi madre, sí. Es sobre tu madre, que es la protagonista, digamos, en tu teoría, no sé si llamarla el punto ciego de la novela, quizás no se vislumbra del todo, pero sí se vislumbra. Y ahí al principio tú marcas perfectamente un asunto, que es el de la integración. Cuando vas con ella al médico, todo es literatura. Cercas es prestidigitador que va a la cola de un supermercado y saca una novela de ahí. Es este tipo de escritor, muy peligroso. Perdona solo que te diga esto. Un vampiro. Pero cuando vas, hay parte, yo creo que una de tus ideas centrales de la novela, que vas al médico y entonces hay un señor que ¿Me permites contarlo a mí? Sí, pero por favor. Es que iba simplemente a plantear la pregunta, pero bueno. ¿Me permites contarlo? No, es que vas a ver por qué me importa tanto. Cuenta eso. Déjame contarlo. Sí. Porque cuando este libro, efectivamente, tienes toda la razón, este libro habla de la emigración, del desarraigo. De eso habla este libro, habla de temas... Y de la integración. Y de la integración. Y de la imposibilidad de integración y por tanto volvemos a hablar de Cataluña. Sí. Cuando a mí me preguntan qué es la migración, qué es el desarraigo, yo cuento esta anécdota. Miren, yo tenía 4 años cuando llegué a Cataluña. 4 años.
Tenía 4 años. Mi familia, yo soy un español normal y corriente. Es decir, un tipo, mi familia, como tantísimos españoles del sur, de Extremadura, de Andalucía, esto hay que explicarlo porque hay mucha gente joven que ya estas cosas también se olvidan. Pero es igual, los años 40, no, 50, 60 sobre todo, también finales de los 40, la grandísima parte de la población del sur de España, Extremadura, Andalucía, Murcia, etcétera, etcétera, emigra al norte. Esto es una emigración masiva, pero masiva quiere decir masiva. Mi pueblo tenía 3.500 habitantes después de la guerra y ahora tiene 500. O sea, se vacía por completo. Sí, sí. Y esto ocurrió en toda Extremadura, en Andalucía, etcétera. Bien, entonces yo formo parte de esta emigración. Yo era un privilegiado, en cierto sentido, porque mi padre era veterinario y, como dice mi madre, nunca pasamos hambre, pero la inmensa mayoría de estas personas pasaron hambre y pasaron penalidades, pasaron todo tipo de cosas. Y Cataluña, el País Vasco, Madrid, se construyó con esta gente. Bueno, entonces, ¿qué es la emigración? Este libro habla de la emigración, este libro habla de mis orígenes. Yo nunca había hablado de eso, nunca había hablado de mi familia fascista y nunca había hablado de mis orígenes, porque yo me avergonzaba de ellos. Durante mucho tiempo me avergoncé de ellos. ¿Y qué es la migración? Yo les voy a contar la migración con la anécdota que quería contar Jesús y yo le he pedido prestado. Adelante. Le he pedido que me la cuente. La migración, yo soy un fruto de la migración, pero mi madre, que es la verdadera protagonista de este libro, es una víctima de la migración. Son cosas distintas. Y como mi madre había muchas mujeres. Mi madre es una señora que llega con 30 y pico de años, que no ha salido de su pueblo, que en su pueblo es la señorita porque éramos los ricos del pueblo, nosotros. Eso sí, en cuanto salíamos del pueblo éramos pobres, pero es igual, en el pueblo éramos ricos. Todo es relativo. Totalmente relativo, sí, porque teníamos, y vivíamos como en una tribu gitana, ¿no? Todos éramos primos y tíos y tal, una cosa muy protegida. Total, que esta señorita del pueblo se marcha a un sitio que era como marcharte ahora. Australia es poco, es como marcharte a la luna prácticamente, o sea, era un viaje enorme a un lugar desconocido. Yo una de las primeras imágenes de mi vida es mi madre señalando un mapa y diciendo ahí está papá, al otro lado del mapa. Entonces llegamos allí, mi padre nos recibió, creo que lo cuento esto en el libro, nos recibió allí y nos dijo que iba a ser fantástico porque ahora seríamos catalanes, y me enseñó una frase, la primera frase en catalán que pronuncié y que en mi vida, que es «M'agrada molt anar al col·legi». Me gusta mucho ir al colegio. Íbamos a ser catalanes, como tantos, ¿verdad? Y esto iba a ser fantástico. Bien, mi madre se pasa ahí toda la vida, dedicada a sus 5 hijos, sin hacer otra cosa, como hacían las mujeres de la época, y como les ocurría a las mujeres de la época, cuando el último hijo se marcha de casa, mi hermana pequeña, se sume en una depresión de verdad, una depresión de 2 años, un año en la clínica, otro año en su casa, en mi casa, la casa de mis padres, delante de la televisión, sin decir una palabra, y, en fin, prácticamente como un vegetal. Eso es una depresión. Hasta que, milagrosamente, pensábamos que nunca iba... Mi madre es la mujer más fuerte que conozco, la persona más fuerte que conozco. Hasta que, milagrosamente, salió adelante, y cuando empezaba a salir adelante, empezaba a salir de ese pozo, literal, negro de la depresión. Un día va con mi padre, agarrada a mi padre, va al psicólogo, al psiquiatra, que la estaba tratando. La lleva allí y vivíamos en Gerona nosotros, ¿verdad? La lleva allí y hay un señor que le abre muy amablemente la puerta y le dice, les abre la puerta y les dice, «Andaban». Y mi madre contesta, muy asustada Andaban, y nerviosa. que es pasen. Que es pasen. «Andaban». Y mi madre contesta, «Al médico». O sea, lo que mi madre había entendido era... ¿Ande vas? «Ande van». Y entonces mi padre siempre dice, en ese momento entendí que mamá nunca había vivido en Gerona. Claro. Había vivido siempre en su pueblo. O había vivido a horcajadas, o sea, con un pie en un sitio y con el otro en el otro. Es decir, físicamente estaba en Gerona, pero mentalmente, y hoy día es así. Mi mujer, que es de Barcelona, siempre dice que cuando llegó a la casa de mis padres pensó que aquello era el consulado de Ibernando, en Cataluña, porque eso es el desarraigo, eso es la emigración. Yo durante años me avergoncé, claro, porque esto era muy raro.
Yo siempre he pensado que si me hubiese quedado y mi madre lo confirma, que si yo me hubiese quedado en mi pueblo, nunca hubiese sido escritor. Hubiese sido veterinario, como mi padre, señorito, no sé, no, señoritos ya no hay, pero bueno, algo así, ¿no? Yo soy escritor porque soy un desarraigado. O sea, porque a los 4 años me trasladaron, me llevaron a un sitio donde yo no era nadie y donde perdí mi lugar en el mundo. Y la mayoría de las cosas importantes me han pasado en ese pequeño pueblo. Este libro es un intento de explicar eso, y quien mejor lo encarna es mi madre, quien mejor encarna el desarraigo. Ella es una víctima y yo soy solo un fruto del desarraigo. Por eso decimos que realmente este es un libro sobre tu madre y para tu madre. Es sobre la herencia, insisto, sobre la herencia, sobre nuestra peor herencia. Es decir, tú decías antes... No, la herencia la peor o la mejor, o de la que podéis también sentiros orgullosos. Es una liberación de herencias. Estoy de acuerdo. Ese libro. Estoy de acuerdo. No, ¿qué quiere decir lo de la herencia? Claro, yo esto lo explico en el propio libro, ¿no? Es decir, hay un librito de diálogo, de conversaciones con mi traductor italiano, que también es novelista, muy buen novelista, que se llama Bruno Arpaia, que no está publicado en castellano, se titula La aventura de escribir romanzi, la aventura de escribir novelas, porque yo siempre digo, yo escribo novelas de aventuras sobre la aventura de escribir novelas. Es decir, mis novelas, además, esto es lo que tú llamas la transparencia. La transparencia literaria. La transparencia literaria. Ahora hablaremos de eso. Que en mis novelas se cuenta una historia o varias historias, pero también se cuenta el proceso de hacer esas historias. Como mis perplejidades, mis dudas, ¿no? Cómo voy yo... Tu miedo. Mis miedos, no, y el proceso mismo. El proceso, sí. Cómo voy a mi pueblo, acompañado a mi amigo David Trueba, a entrevistar al que yo creo que es el último testigo de la vida de Manuel Mena, etcétera, etcétera, ¿no? Por cierto, que hace poco leí una carta maravillosa de Italo Calvino, un escritor muy importante para mí, donde decía, en algunas novelas, algunos libros, creo que decía libros, no solo novelas, contar el proceso de hacerse el libro es una obligación moral, que es muy interesante, lo cual quiere decir literaria, porque en la literatura moral y estética es lo mismo, ¿no? Entonces, yo ahí cuento mis problemas, es decir, el libro este es el primer libro que yo quise escribir, porque la historia de Manuel Mena me planteó a mí el primer problema serio que me planteó en mi vida, problema moral serio. Sí. El primer problema moral serio que me lo planteas es ¿por qué este chico se va a la guerra? ¿Por qué este chico muere? ¿Tiene sentido que este chico muera? Pero entonces ese libro no lo podías escribir porque no estaba resuelto el nudo en tu cabeza. Absolutamente. Exactamente. Es decir, yo creo que he necesitado llegar a los 55 La madurez, años, eso que llaman la madurez. Al menos aprender determinadas cosas que no sabía antes. Para poder escribir un libro así, que para mí ha sido el más difícil y el más importante, sin la menor duda. Bueno, y donde aplicas la transparencia literaria a tu vida privada. Claro. Es decir, la transparencia literaria, que es eso que Cercas domina a nivel mundial, porque no es una corriente contemporánea, yo creo, que es quizá para mí la más interesante, pero de las más arriesgadas que existen, pero que también cuenta con el beneplácito del público, en la transparencia literaria, que es esa manera de escribir ahondando también y contando y compartiendo con el lector el proceso de escribir una novela, Cercas siempre ha aplicado la transparencia a las historias que contaba. Véase Soldados de Salamina un poco, tímidamente, pero también no, ahí empieza. No, y antes. En Anatomía de un instante, desde luego, y en El impostor igual. Pero nunca había hablado tanto de él, hablaba de él en el proceso de escribir, pero es que en El Monarca de las Sombras habla realmente de su dilema moral y de su intimidad y de lo más próximo para él que es su familia. Entonces, aplicar ese método a la intimidad es lo que le convierte en un libro absolutamente especial, ¿no? Sí, aunque esa transparencia, como tú lo llamas, transparencia, está presente en todos mis libros. Sí, ¿no? sí, es todo. Es tu marca, ¿no? Sí, o en casi todos al menos, ¿no? Y sí, no olvides una cosa, Nietzsche dice una cosa que a mí me gusta mucho. Nietzsche dice, hablar mucho de uno mismo es la mejor forma de ocultarse. Yeah. O sea, en mis libros aparece un Javier Cercas que tiene muchas máscaras. Personaje. Que es un personaje y que obedece a necesidades distintas. Pero eso es lo cervantino de Cercas. Absolutamente. Bueno, lo cervantino de Cercas es todo, espero.
No, pero sí es verdad, porque esto está en Cervantes, Quijote. obviamente. En el Quijote, obviamente. Sí, no, tampoco hemos inventado gran cosa, ¿no? Desde entonces. Después de Cervantes. Hemos no. desarrollado. No. Cervantes marcó el territorio. Y Parece ya. mentira que fuese español. No, Cervantes nos dijo en qué consistía este juego. Milán Kundera dice cuando los novelistas solo tenemos que Rendir cuentas ante Cervantes. Cuando nos muramos llegaremos allí, estará el tipo de la barba y tal, y Sí, podremos el hablar. día del juicio, Sí. los escritores tendremos a Cervantes allí diciendo, No, ¿qué no. pasa? Exacto, a ver. ¿Tú qué? Bien. Sin la menor duda. No, entonces lo de la transparencia. Nos hemos y lo ido de- un poco, ¿eh? No. Pero Esto estamos es una aquí pequeña- mismo, ¿eh? Esta es una pequeña digresión. No, a ver, mis problemas con cómo abordar este asunto, Este último libro. este libro, es decir, la historia de Manuel Mena, qué hacer con ella, Sí. me han perseguido toda la vida. Porque yo sabía que había ahí algo importante para mí, porque me lo había planteado desde el primer momento, porque era... Bien, entonces, yo he tenido que resolver muchos problemas para poder contar la historia y para poder ver su significado. Claro, la primera cosa es que es una historia, como tú dices, muy personal, muy íntima. Es que es el tío de mi madre, y es mi tío abuelo, y es el símbolo, ¿verdad?, de la familia. El retrato estaba ahí, un poco escondido en el baúl, en el cuarto de los baúles de mi casa, de mi pueblo, tal. Pero esa es una imagen, esa es una figura permanente. Entonces, yo me he tenido que dar cuenta de que Manuel Mena en realidad es un símbolo. Es un símbolo de algo muy importante, que también se nos ha olvidado. Y es que los niños son los que hacen las guerras. Desde que el mundo es así. Son los niños los que hacen las guerras. Y somos los adultos los que los mandamos a las guerras. Desde que el mundo es mundo. Manuel Mena era un niño, tenía 17 años cuando va a la guerra. 17. En la portada de este libro hay unos niños. Yo quería que hubiese unos niños. Yeah. Y claro, Manuel Mena no es una excepción, es la norma. ¿Por qué van los niños a la guerra? ¿Por qué fue Manuel Mena a la guerra? ¿Por qué fue Manuel Mena a la guerra? Por dos motivos fundamentales. Uno, por los dos motivos fundamentales por los que los chavales van a las guerras y los adultos les mandamos a ellas. Uno, porque les hacemos creer que las guerras son cosas útiles, nobles, que sirven, ¿verdad? Que las guerras son los lugares donde los hombres dan lo mejor de sí mismos, donde se arreglan los problemas, donde, ¿verdad? Dulce et decorum est pro patria mori, dice el epígrafe de la novela, un verso celebérrimo de Horacio. Es dulce y honorable morir por la patria. A los chicos les hacemos creer eso, que las guerras son nobles, que las guerras son dignas. Esto parece increíble, pero es así. Se nos ha olvidado. Desde que el mundo es así. Hemos representado, pero los más grandes... Hay un momento en la novela en que se distingue entre la guerra de Velázquez y la guerra de Goya. No sé si te acuerdas, cuando estamos con David Trueba yendo hacia... Perfectamente. Entre la guerra de Velázquez y la guerra de Goya. Es decir, la guerra de Velázquez es la guerra... en las lanzas, el cuadro de las lanzas, ¿no? La rendición de Velázquez, uno de los cuadros más maravillosos que se han pintado jamás, ¿no? Donde los vencedores son... La gloria. Claro, es la guerra absolutamente maravillosa, ¿no? La guerra donde los vencedores son compasivos, donde los vencidos son dignos, donde hasta los caballos son una cosa noble, ¿no? Esa es la idea que hemos vendido siempre los hombres, y por esa idea van los niños a la guerra. ¿Y qué es lo que se encuentran en la guerra? Lo que se encuentran en la guerra es la guerra de Goya. Los fusilamientos del 3 de mayo, tantos cuadros de Goya, ¿verdad? O sea, la verdad de la guerra, el horror de la guerra, la abyección de la guerra, el caos total, la destrucción total. Pero los chavales van a la guerra creyendo que van a encontrarse La guerra de Velázquez. la guerra de Velázquez, y lo que se encuentra es la de Goya. Y sin la menor duda, Manuel Mena fue a la guerra pensando eso, ¿verdad? Y por eso, lo que pasa es que los chavales, si tienen tiempo, si la guerra les da tiempo, acaban descubriendo el horror. Yeah. Y por eso yo creo que Manuel Mena, bueno, creo no, tengo la absoluta certeza de que Manuel Mena lo descubrió que había sido engañado, y por eso yo lo describo al final del libro como como un soldado perdido en una guerra ajena. Ese es uno de los instrumentos con los que los adultos mandamos a la guerra a los jóvenes, mandamos al matadero a los jóvenes. Y hay otro instrumento, que son las ideologías que prometen el paraíso, ideologías venenosas que prometen el paraíso y que acaban creando el infierno. Eso fue el fascismo, eso fue el comunismo, eso fueron estas grandes ideologías, ¿verdad? Manuel Mena fue abducido literalmente por una de esas ideologías. Eso es el yihadismo hoy día, ¿verdad? Los chavalitos estos que el otro día en Barcelona mataron a 19 personas
el chico que hizo eso, el chico que bajó con él Una rambla. por la Rambla, atropellando. esto lo escribió en un artículo en El País, sus compañeros decían, era un tío de puta madre. Otro compañero suyo del colegio decía, mi padre me lo ponía como ejemplo. La educadora con la que lo acompañaba y que que intentaba trabajar con él, decía, yo por este chico me hubiese tirado a una piscina vacía. Este chico era un chaval idealista como sus compañeros, buen chaval, etcétera, etcétera, que fue literalmente abducido por una de estas ideologías tóxicas que envían a los chavales al matadero. ¿Y quién lo abdujo? ¿Quién fue un imán, un adulto, ¿verdad? Manuel Mena no es más que eso. Manuel Mena es un símbolo de estos, de los miles, millones y millones de niños a los que permanentemente, a los que hemos mandado al matadero y seguimos mandando al matadero. Entonces, eso, hasta que no entendí eso, y no lo entendí hasta que me puse a escribir el libro, no pude escribirlo. Eso por un lado, esa era una dificultad extraordinaria, ¿no? Convertir lo particular en universal, eso es lo que hace la literatura, es decir, convertir una historia tan íntima, tan personal, tan de mi familia, en algo universal, ¿no? Tolstoy decía, pinta tu aldea y pintarás el mundo, ¿no? Eso es lo que intenta la literatura, lo que intentamos todos, ¿no? Y eso es lo que intenta este libro, a partir de la historia de este chico y de mi pueblo, etcétera, etcétera, pintar lo que ocurre, o lo que ha ocurrido, y lo que sigue ocurriendo en muchos otros lugares. Esa era una dificultad fundamental, pero había otra dificultad, y con esto acabo. Claro, que es tan complicada como la anterior, y es qué hacer con la herencia, es decir, con la peor herencia. Nosotros no conocemos esa herencia. Nuestras familias, la gente que está aquí, todos, nosotros ignoramos nuestra peor herencia. No la conocemos porque la herencia de la guerra, la herencia del terrorismo en el País Vasco, estas cosas nuestros padres, nuestros abuelos no las cuentan. Y es normal que no las cuente, porque quien ha vivido una experiencia atroz no habla de ella. Y quien habla de ella es que no la ha vivido, como le ocurría a Enric Marco, que es el protagonista de mi anterior novela, sí, del impostor, que se la inventa y que la usa para sus propios propósitos. Entonces, nuestras familias no hablan de eso. Y eso significa que sobre el peor pasado, sobre nuestra peor herencia, la de todos, flota una especie de neblina. ¿No? No sabemos qué es lo que ocurrió. Y ellos tienen el derecho de callar, pero nosotros tenemos la obligación de saber. Y tenemos la obligación de saber por un motivo muy sencillo, porque si uno conoce su herencia y la entiende, puede manejarla. Si no, es esa herencia la que te maneja a ti. Y yo tenía que hacerme cargo de esa herencia. Yo tenía que saber qué es lo que había hecho mi familia, qué es lo que había hecho este chico. Y eso era muy difícil y me daba mucho miedo, porque mi familia había sido franquista. Y en mi pueblo, como en todas partes en España, en aquel momento ocurrieron atrocidades, asesinatos, etcétera, etcétera. Y yo no sabía qué es lo que había hecho mi familia. Y yo para escribir este libro necesitaba averiguarlo. Necesitaba averiguar qué es lo que había hecho este chaval, que por cierto mi familia lo desconocía prácticamente. Este chaval vio la guerra, Manuel Mena vio la guerra, o sea, sufrió la guerra de verdad, hizo la guerra de verdad, porque estaban en una unidad de élite, los tiradores de Irne se llamaba, y estuvo en las batallas más duras de la guerra, en el Ebro, no solo en el Ebro donde murió, y estuvo en los lugares más duros del Ebro, sino en Teruel, en Lérida, en Bielsa, en fin, en una serie de lugares, y en los frentes más duros. Pero tampoco sabía lo que había hecho mi familia, entonces afrontar eso era muy difícil, era necesario, y el resultado, ¿sabes cuál es? Que lo que descubrí no era tan terrible. Fíjate. Es decir, por ejemplo, el personaje que más miedo me daba, que es un personaje secundario del libro, se llamaba Paco Cercas, que era el padre de mi abuelo paterno, que yo sabía que había sido jefe de Falange, porque me lo había contado mi padre. El resultado ha sido, cuando me he puesto a averiguar de verdad, y he podido averiguarlo, porque aquí no estamos tratando otro tema, cómo averiguar, cómo rescatar un pasado prácticamente abolido. Esa es la batalla real del libro, ¿verdad? Una figura completamente anónima de un chaval
de 17 años, muerto a los 19 años, del cual además la familia lo había destruido todo, absolutamente todo, cartas, papel, todo. ¿Cómo rescatar eso? ¿Cómo desenterrar ese pasado enterrado? Bueno, insisto, el caso más preocupante para mí, que era el de este abuelo Paco, resulta que había sido alcalde, es verdad, había sido el primer alcalde del pueblo, había hecho la guerra de una manera, en fin, muy inocente, en el sentido de que no era ya mayor, etcétera. Pero yo no sabía, por ejemplo, que al acabar la guerra no solo dejó la política, se enfrentó a los, bueno, acabó a muerte con los franquistas del pueblo, dejó la Falange, nunca más quiso saber nada ni de la Falange, se marchó del pueblo y nunca más quiso que sus hijos tuvieran nada que ver con la Falange. Es que me acuerdo de una anécdota fantástica porque esto lo he sabido. ¿Contribuyó a salvar alguna vida? Ah, no, pero esa es otra historia. Esa es una historia maravillosa que sigues cuento. Que eso también es un descubrimiento total, de luz. Total. Porque tú te enfrentas a esa no, pero novela... acabo. Sí, espera, es que es muy importante. Acabo. No, con la historia de este hombre, Paco Cercas. Es que mi tío, esto lo descubrí hace muy poco, me contaba que él quería tocar la bandurria del chavalito. Quería tocar la bandurria y el único lugar donde podía aprender a tocar la bandurria en la OGE, que era la organización de la Falange, o sea, del partido fascista único, ¿no?, que había en España. El falangismo no fue más que la adaptación del fascismo en España, con sus peculiaridades. Entonces, la manera de aprender estas cosas, el instrumento de socialización era la organización de juventudes. Entonces, este chaval, mi tío, cuando era niño, lo que quería era aprender a tocar la bandurria y tenía que ir a la OGE para aprender. Bueno, y me dijo, mi padre me prohibió taxativamente que fuese ahí. Pero tú con esta gente nunca más te vas a relacionar. Yo no sé qué ocurrió, sí sé que se enfrentó, etc. Entonces, resulta que la adscripción de mi familia a la Falange, o sea, al franquismo, fue mucho más escasa, mucho más tenue, mucho más breve de lo que yo había imaginado. Y lo cual no impidió, naturalmente, que cuando sale el libro, yo me di cuenta, por los comentarios que había de la gente que no lo había leído, que mi familia era la única franquista que había habido en España. Era mi familia y la de Franco, y se acabó. Bueno, y algún ministro, pero vamos. Porque en España no hubo franquistas, todo el mundo, como todo el mundo sabe. No, ya no. Nunca. Bueno, ahora esta es la versión un poco que estamos parece que dando. Algunos en Cataluña están resucitando. Ahora parece que somos todos franquistas, ¿no? Sí, ahora sí. Para algunos. Vázquez Montalbán decía, en España, durante muchos años, los antifranquistas cabían en un autobús. Pero ahora nos hemos inventado que aquí todo el mundo era antifranquista, excepto mi familia. Bueno, no, lo que... eso es falsificar el pasado. Falsificar el pasado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Edulcorar el pasado. Y por eso lo estamos repitiendo. Pero es verdad que en el proceso de tú decidirte, porque es muy importante cuando tú te decides a dar el paso de investigar, vences tu miedo, bueno, no vences tu miedo, lo apartas, porque el miedo siempre existe, yo creo que se nota en el proceso de investigación de tu familia, el miedo está ahí, a descubrir, por eso tú vas descubriendo a tientas y cuando te alegras de cosas que no imaginabas como estas, trasluce mucho más. En ese proceso, tú, cuando llegaste al resultado final y empezaste a escribir la novela, ¿cómo equilibrabas una cosa con otra? El miedo con la realidad. El miedo es un buen carburante para escribir. Lo que pasa es que hay que superarlo. La expresión escritor valiente es un pleonasmo. O sea, y escritor cobarde es un oxímoron, una contradicción en términos, como matrimonio feliz, ¿no? Más o menos, o sea, una cosa o la otra. Porque yo como escritor puedo ser, o sea, como persona puedo ser razonablemente, yo me considero una persona razonablemente cobarde, pero como escritor no puedo serlo. O sea, un escritor cobarde es como un torero cobarde, se ha equivocado de oficio. Tienes que dedicarte a otra cosa. ¿Y como tenista? Como tenista, probablemente no era tan bueno como tú, pero ¿qué es lo que estás... Bueno, eso es otro tema muy serio. Ese tema vamos a dedicarlo a otro día. No sé por qué... no, sí. O sea, el escritor que no corre riesgos no es un escritor, es un escribano. Entonces, no tiene ningún mérito para un escritor. Es un escritor valiente, no, es lo normal. Te has puesto a investigar sobre el pasado peor de tu familia. Yo podía haber encontrado cosas horribles. Horribles. Cosas horribles. Sí, y ese era tu miedo.
Claro. No, el miedo que he tenido siempre, la angustia que he tenido siempre, como la tiene mucha gente, que hicieron mis antepasados. No lo quiero saber, no lo quiero saber. Claro, mejor no quiero saberlo, no quiero saberlo. Y esto que vale para lo individual, vale para lo colectivo. Sí, obviamente. Vale para lo colectivo, porque saber de verdad en qué consistió el franquismo y cuánta gente apoyaba a Franco, etcétera, 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 esto es jodido, ¿eh? Es mejor contentarnos con mentirijillas. ¿Y qué pasó en el País Vasco? ¿Verdad? De verdad, de verdad, de verdad. Hacerse cargo de eso y quién fue cómplice de estas cosas y quién no lo fue, etcétera, etcétera. Ocultarlo no sirve para nada. O sea, en el fondo, este libro para mí es un complemento de El impostor. Mis libros, a veces, por no sé por qué motivo, acaban siendo complementarios unos con otros. Bueno, sí, Soldados de Salamina también lo es, obviamente. Totalmente. Pero bueno, si tu literatura es la herencia del siglo, sobre todo del siglo pasado, en la realidad actual. O sea que... Sí. ¿Esto te lo acabo de descubrir o ya...? No, es que yo lo diría de otra manera. ¿O tenías miedo a saberlo? No, lo diría de otra manera. ¿Cómo lo diría yo? ¿Cómo? O sea, lo que yo no hablo del pasado, en el fondo. O sea, mis libros... ¿Es un pasado presente? Eso es. Cuando me dicen... Cuando alguien me dice... Por ejemplo, en Italia me lo dicen mucho, porque allí el género tiene mucha tradición y mucha cosa. Y tienes mucho predicamento ahí. La novela histórica. A mí me dicen, no, usted escribe novela histórica. Me han dado premios de novela histórica, sobre todo en Italia y tal. Pero yo no escribo novelas históricas. O sea... cuando recoges el premio lo ves como un farsante. Te ves como un farsante subiendo allí, gracias, gracias. No solo cuando recojo el premio. No solo cuando recojo. No, hablo en serio. Porque a mí no me interesa el pasado por sí mismo. El pasado como arqueología. Bueno, me interesa... pero relativamente, pero mis libros no hablan de eso. Mis libros hablan de un pasado que no ha pasado todavía. Es decir, mira, esto lo digo muy a menudo porque me parece muy importante y tiene de nuevo que ver con lo de Cataluña y con lo que estamos hablando. Yo creo, estoy seguro de que vivimos en una especie de, esto lo he escrito, de dictadura del presente o de tiranía del presente. En gran parte fomentada por un fenómeno apabullante, que es el poder, enorme poder que tienen los medios de comunicación sobre la realidad. Es decir, los medios de comunicación no solo reflejan la realidad, la crean. O sea, lo que no existe en los medios de comunicación no existe. Bueno, por eso yo estaba hoy pensando que estaba viendo un programa de televisión, no una realidad quizá que no me quiero creer todavía, ¿no? Jesús, tuvimos que ver a un niño muerto en una playa, un bebé muerto en una playa, para enterarnos de que había miles y miles de personas muriéndose intentando llegar a las playas europeas. Es decir, los medios de comunicación crean la realidad y los medios de comunicación tienen cosas buenísimas, pero también tienen efectos secundarios. Y un efecto secundario de ese poder apabullante y creciente, además, de los medios de comunicación, es esta idea absurda, los medios de comunicación cada vez más rápidos, esta idea absurda de que el presente es ahora mismo. Y de que lo que ocurrió esta mañana ya es el pasado. Y lo que ocurrió ayer, eso hace mucho tiempo. Y lo que ocurrió la semana pasada ya es la prehistoria. Y que el presente se entiende solo con el presente, es decir, con lo que ocurre ahora mismo. Eso es completamente falso. El presente, es decir, el pasado, y sobre todo el pasado del que conservamos memoria y testigos, que es el que a mí me interesa, que es del que hablan mis libros. Testigos y testimonio. Ese pasado no ha pasado todavía. Ese pasado es una dimensión del presente sin la cual el presente está mutilado, sin la cual el presente no se entiende. Hay una frase de Faulkner que es un leitmotiv en El impostor, que dice, past is not dead, it's not even past. El pasado no ha muerto, ni siquiera es pasado. No, ese pasado del que hay memoria, del que hay testigos, ese pasado forma parte del presente. Entonces, yo concibo, a partir de Soldados de Salamina, que es cuando el pasado, este pasado que no ha pasado todavía, que es una dimensión del presente, sin la cual el presente no se entiende, aparece, ahí empieza, en Soldados de Salamina, y a partir de entonces, creo que casi todos mis libros funcionan, o sea, tienen la misma, están construidos sobre la misma idea. Ese pasado, es decir, mis libros son como una especie de batalla sin quererlo, una batalla contra esa dictadura del presente. Es decir, lo que hacen es intentar mostrar que el presente es más rico, abarca ese pasado del cual hay memoria y hay... Pero no hablan del pasado por sí, hablan del presente, siempre hablan del presente. Porque el pasado es el presente, es nuestra desnudez y el pasado es nuestra indumentaria, ¿no? Sí, es nuestra indumentaria, es parte integrante del presente. Sin ese pasado no se entiende nada, no se entiende lo de Cataluña, no se entiende nada. No está separado, ese pasado no está separado del presente. Lo que pasa es que es tan fácil de manipular,
conocer realmente el pasado cuesta tanto. Sí. Y es más fácil poder crear o fomentar el delirio con el pasado que realmente afrontar lo que es en sí. Cuesta tanto trabajo. Es que, por eso te decía, es que no he acabado, claro, por eso decía que este libro es complementario del impostor. El impostor trataba, el protagonista también aparente del libro, era un personaje que se llama Enric Marco, que llegó a ser presidente De la Asociación de Víctimas del Holocausto, ¿no? Exactamente. De Mauthausen, de víctimas del Holocausto español, es decir, de víctimas de exdeportados en los campos nazis, sin haber estado jamás en un campo nazi, y en un determinado momento se descubrió, con un escándalo monumental, muchos de ustedes lo recordarán, que ese hombre nunca había mentido siempre acerca de su propio pasado. Bien, este hombre era en realidad un hombre que se había inventado un pasado maravilloso, heroico, de víctima de los nazis, de héroe en la guerra civil, de héroe del antifranquismo, etcétera, etcétera, un pasado romántico, sentimental, épico, etcétera, etcétera, maravilloso, para ocultar un pasado mediocre, gris o simplemente cobarde, etcétera, etcétera. Bien, ese hombre era una especie de hipérbole monstruosa de algo que hacemos todos, en mi opinión, que es, o que hace muchísima gente, que es cuando se trata del peor pasado, y la guerra es nuestro peor pasado, y el franquismo es nuestro peor pasado, edulcorarlo, adornarlo, ¿no? Arreglarlo para, ¿verdad? En su caso, más que edulcorarlo, inventarlo. Por eso digo, que es una hipérbole, Sí, es sí. una exageración Sí, monstruosa de ese maquillaje, ¿no? Y el Monarca de las Sombras es, en este sentido, complementario. Es decir, en este libro lo que hago es, bueno, está bien, ese pasado existe, pues vamos a por él. Y vamos a intentar, o voy a intentar, afrontarlo con la mayor complejidad, con la mayor honestidad, con el mayor coraje del que soy capaz. Porque eso me parece absolutamente indispensable, porque ese pasado no ha pasado todavía. Y por otra cosa, porque somos nuestros antepasados. Tú me decías, ¿cuándo tomaste la decisión de escribir el libro? En realidad, en el propio libro lo encuentro, lo cuento. Es al final del libro, cuando en un lugar muy especial, que no voy a revelar aquí porque mi editor me mataría, un lugar que nunca pensé que iba a encontrar, hay una especie de iluminación, no metafísica, sino física, diría. Es decir, yo llego a la idea elemental y cierta de que somos nuestros antepasados, de que nuestros antepasados viven en nosotros, de que yo soy mi padre y mi abuelo, y esa gente es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Y yo cargo con su herencia. Y cargo con la buena, pero también cargo con la mala. Y necesito saber cuál es. Yo soy mis antepasados como seré mis descendientes, como yo seré mi hijo, ¿verdad?, cuando yo ya no esté. Y eso es un hecho, ya digo, no metafísico, sino físico, ¿no? Todos funcionamos así. Y por eso hacerse cargo de la propia herencia es fundamental. Y por eso ese pasado no ha pasado todavía. Ese pasado sigue dentro de nosotros. Eso nos llevaría al futuro, querido Javier, pero el futuro, ¿a quién le interesa? Y además me están haciendo señas que tenemos que terminar y que es hora que esta gente te vuelva a dar un aplauso. Ahora sí me decido por esta conversación. Gracias.